Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Nuevamente estamos en este lugar. Amén. Vamos a dar comienzo a este servicio de la palabra de Dios con una perspectiva de ánimo. Hoy nos toca ver un tema muy importante relacionado a la fe. Amén. Y esto lo vamos a llevar adelante, escudriñando las escrituras y bueno, poniendo todo nuestro empeño para que a lo largo del caminar en Cristo Jesús pues no fracasemos. Amén. De tal forma que en este momento vamos a elevar una oración a Dios, dándole gracias al Señor y también dándole gracias y pidiendo sabiduría para que todas las personas que estén ahí en casita, hermanos, bueno, o están ahí en algún lugar donde esté sufriendo o padeciendo algo mal, logre establecer una emoción de manera inmediata. Y si no es de manera inmediata, tendrá que llevar un proceso. Amén. Gloria al Señor. En ese momento vamos a elevar una oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre de la gloria, que estamos aquí delante de tu presencia. Señor, muchas gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has puesto en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, oh Dios, para levantarnos en este momento, honrar y glorificar y bendecir tu nombre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, toca, alcanza, Señor, la vida de cada persona, Señor, bendito Dios, de toda la humanidad, Padre de la gloria. Señor, ten misericordia, Señor, de esta humanidad, Señor, carente de entendimiento, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, oh bendito Dios, que tu misericordia sea para con nosotros, Señor, en todo tiempo, Padre, pues no hemos sido obedientes a tu palabra, Señor, oh bendito Dios, no hemos sido, Señor, oh bendito Dios, diligentes a ellos, Señor, hemos escuchado, pero no lo hemos hecho, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Bienvenido, Señor, en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo físico y en mi alma, Padre. Señor, si ven en mí, Señor, pecado, maldad, y que sin duda alguna, Señor, se lo encontrará, Señor, oh bendito Dios, una serie de pecados, de maldades ocultas, Padre Celestial, pensamientos, hechos, Señor, todo aquello, Señor, que he considerado que todo está bien, pero que en realidad en mí no esté bien, Padre, lo pongo en tus manos, oh bendito Padre Celestial. Borra mis rebeliones, Padre de la gloria. Perdóname, Señor, de verdad, Señor, me arrepiento, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, escudriña la mente y el corazón de mis hermanos, Señor. Oh Dios, aquellas personas que se acercan a ti, Padre, oh bendito Dios, perdona, Señor, todo pecado, toda maldad. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, muchas gracias, Señor. Amén. 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 Dios le bendiga. Vamos a cantarle al Señor. Cantos a Dios, pero con todo nuestro corazón, todos nos cantos. Póngase sobre sus pies en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con este canto que dice el hombre que anduvo en Galilea. Amén. Gloria al Señor. El hombre que anduvo en Galilea. Aumenta cada día más y más mi fe.
mañana. Dios le bendiga. Gloria al Señor, glorificado el nombre de nuestro Dios. Antes de esto nos hemos levantado previamente para alabar el nombre de Dios. Esto es un postre para nosotros, el estar delante en la presencia de Dios. Bien, en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia, que de hecho vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Estamos en el punto casi en la recta final en relación al fruto del Espíritu Santo. No vimos paso a paso, de uno por uno, porque muchos de ellos, como es la benignidad, la bondad, la mansedumbre, se tienen que ver algo muy similar, tiene una similitud, y bueno, no me requirió mayor explicación. Y uno de los temas que dejé al último es relacionado a la fe. Bueno, a lo mejor alguien más conoce la palabra de Dios, dirá, el hermano está saltando el orden del factor, ¿verdad? Está saltando y no explicó relacionado a la fe. No lo expliqué ni tampoco lo tomé, hermano, en ese momento, porque la fe es el que mantiene a una persona en estado activo, o es el que lo mantiene en estado activo en su fe. Por ello, primero tenemos que conocer aquello que lo mantiene activo. Si nosotros comenzamos a hablar de la fe y no sabemos qué es lo que en sí la fe lo mantiene vivo, entonces no vamos a poder entender. Pero si nosotros le entendemos primeramente aquello que mantiene activo la fe, entonces nos será más fácil entender qué es la fe. Si nosotros vamos allá en el libro de en el libro de Hebreos, creo que sí es Hebreos capítulo 11, ¿sí? Capítulo 11, versículo 1, ¿sí? De ahí va a encontrar, hermano, la palabra fe en acción, ¿sí? En el libro de Hebreos 11.1, lo voy a anotar para que no se nos olvide. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Esta cita bíblica tiene que ver con la fe en acción, ¿sí? Por el momento no vamos a tocar esta cita bíblica de Hebreos 11.1, sino nos vamos al libro de Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, porque habla y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y como le dije, dejé al último lo que es la fe. Pero la fe, esa es la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Es la fe que es una semilla. Es una semilla y tiene que estar abonando esta fe para que la fe se convierta en una fe en acción. A veces hablamos de la fe en acción o el don de la fe, porque la fe en acción es el don de la fe. La mayoría de nosotros, hermanos, confundimos la fe en desarrollo en Cristo Jesús, en haber creído en el Señor Jesucristo, y luego inmediatamente queremos tener el don de la fe. Eso no sucederá porque la fe como fruto del Espíritu Santo, tenemos que conocer qué es lo que lo mantiene, ¿sí? Cómo es que una flor, aquí en nuestra región, pues hay flores, hay lugares donde existen muchas plantas o flores o macetas muy bonitas, y a mí me parece excelente. Y yo creo que mucha gente, o muchos de nosotros vamos y nos animamos a comprar una hermosa planta, una hermosa flor, porque se ve floreado y nos damos cuenta que por todo a lo largo del año que pasamos en un lugar o en ese mismo lugar, hay hermosas flores. Y decimos, ¿cómo es posible que todo el tiempo en este lugar haya flor? Entonces nosotros nos animamos y compramos esa flor, y resulta que llegando a nuestra casa, en primer lugar, se acaba la belleza, porque solamente es una flor, ¿verdad? Donde hay muchos, se ve bastante bonito, son de diferentes colores, pero si tú compras nada más una flor, una maceta, tú nada más tienes de un solo color. Otro, como usted llega en su casa, lo deja colgado por ahí, lo derrumba por ahí, en pocos días, eso va a estar todo marchito.
Es verdad que esa planta, allá donde lo tienen, lo tienen cuidado. Sí, lo tienen cuidado, lo abonan todos los días, lo están regando a una determinada cantidad de agua, ni excedente. Muchas ocasiones nosotros llevamos esta planta y le echamos un montón de agua. Si en un día lo ahogamos de agua porque no queremos estar regándolo cada rato. ¿Sí? Entonces es obvio que nuestra planta se va a quemar, se va a marchitar y finalmente se va a acabar. ¿Sí? Y nos preguntamos y vamos y preguntamos por qué razón mi planta no duró. Obviamente el especialista en materia de plantas y todo lo demás, bueno, pues te va a decir, ¿sabe qué? Pues eso necesita, número 1, necesita vitamina. Número 2, o sea, decir la vitamina es fertilizante. Número 2, necesita esa planta, ¿sí? También que se le riegue. Y uno dice, pero es que yo lo regué. O si le eché fertilizante, agarras un puño y se lo echaste adentro. No, no es así. ¿Sí? Es que también lo regué, agarré una cubeta de agua y se lo eché. No, lo ahogaste. ¿Sí? Cuando le echas mucho fertilizante lo quemas. Está correcto. ¿Sí? Necesita cuidado. Esa planta también necesita sentirse amado, sentirse querido a través de la forma del trato que uno le da para dar unas hermosas flores. Nuestra fe se encuentra así también. A veces nosotros queremos que nuestra fe crezca ya. Agarramos un día y vamos y ayunamos medio día, un día, 2 días, 3 días, y ya nosotros queremos que nuestra fe ya crezca. Y de ahí, hermanos, si nuestra fe no crece como a la velocidad que nosotros queremos, nunca regresamos a orar ni a ayunar, hermano, ni siquiera nos interesa saber qué es la fe. ¿Sí? Entonces nos decepcionamos, vivimos una vida en Cristo creyendo que tenemos fe. Creer que tienes algo, hermano, es simplemente un sentimiento. Es como creerle a Dios, o creer en Dios, ¿sí? Fíjense lo que dice la gramática. Creer en ¿qué? En Dios es un sentimiento, ¿sí? A veces nos referimos a Dios de diferentes maneras, ¿sí? Nos referimos a un Diosito, ¿sí? A Chuchito, a Jesucito, ¿sí? Y cosas como eso cuando nos referimos al Señor Jesucristo. ¿Sí? Es como referirse con tu hijo, ¿sí? Referirse a alguien que no tiene mayor valor más que un diminutivo, ¿sí? Como Fernandito, como Teresita, como Amadita, como cosas al estilo. Siempre, pues es un sentimiento solamente. Cuando la persona se refiere a Cristo o a Dios como un Diosito, esta persona solamente tiene a Dios como un sentimiento. Amén. No lo tiene a un Dios todopoderoso. ¿Sí? Ahora, hay otro concepto también de tener a Dios como Dios un todopoderoso, pero nada más dentro de nuestras emociones. Ponerle un diminutivo a Dios, nosotros tenemos a Dios solamente en nuestros sentimientos. Y tener a un Dios, hermano, un Dios en las emociones es, entre comillas, decir yo creo en Dios, yo hago todo lo que Dios me dice que haga, pero Dios no me da lo que yo le pido. ¿Por qué las emociones? Porque el principio de una emoción negativa, el hombre tiene miedo, ¿sí? Y el miedo le ocasiona desde luego la ira, y luego lo lleva en el enojo, y luego lo lleva en otros términos. Si seguimos adelante vamos a darnos cuenta que este hombre va a llegar hasta el filo de la amargura. ¿Sí? Estamos haciendo una connotación en materia de la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no le entendemos algo? Bueno, eso, lo que te estoy mencionando, ¿sí? Puede ser que te resientas contra Dios o estás enojado contra Dios. Si estás resentido contra Dios es porque siempre trataste un Dios chiquitito. Alguien se encargó de meterte en la mente un Diosito chiquitito, ¿sí? ¿Sí? Tenga cuidado, porque alguien te cinceló en tu cerebro, o nuestro cerebro, o el diablo te cinceló en tu cerebro todos los años, ¿sí? ¿Sabes qué? Dale un besito a Diosito. Pensamos que nosotros al decirle Diosito, bueno, pues Dios nos va a dar con mayor
con mayor rapidez lo que nosotros pedimos. Diosito, ten misericordia de mí. Diosito, quiero esto. ¿Sí? Como decirle a nuestro papá terrenal, mamita, quiero esto. O sea, que pensamos nosotros que podemos chantajear a Dios diciéndole, Diosito, ¿sí? Pues estamos tan acostumbrados a chantajear a la gente, o sea, a nuestros seres queridos, a papá y a mamá, darle un besito, decirle papito, cuando te conviene, cuando tienes un cierto interés, y entonces Dios, tu papá o tu mamá te lo da, y tienes una idea que también a Dios no podemos chantajear de la misma manera. Pues mire, esto es el hombre, el ser humano está más que equivocado. No funcionan las cosas así. Así que en esta mañana, Dios me los bendiga. Sean todos bienvenidos en esta hora de la mañana. Los que se dieron cita y se están esforzando, a la verdad necesito un gran esfuerzo. Gloria al Señor por eso. Y yo creo que Dios nos va a recompensar a través de esta enseñanza. Esta mañana es una enseñanza. Y lo primero que tenemos que hacer es poner el concepto. El concepto relacionado a la fe, ¿sí? En el fruto del Espíritu. Entonces vamos a conocer primero qué es la fe. Vamos, anótele por favor en el nombre de Jesús, ¿sí? La fe es nombre femenino. Fe es nombre femenino. Creencia y esperanza personal. Creencia y esperanza personal. Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Entre paréntesis le va a poner un Dios verdadero. De un Dios verdadero o de muchos dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto. El seguimiento de un conjunto de principios religiosos. Implica el seguimiento de conjuntos religiosos, de principios religiosos, de normas de comportamiento social, de normas de comportamiento social e individual. Y de una determinada actitud vital, vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Un aspecto importante o esencial en la vida. Amén. De esta forma está definido, hermanos, en lo natural. Esta definición lo va a encontrar usted primeramente su base en el diccionario. Para poder unificar algo, tiene que estar aprobado en varios aspectos. Usted ha escuchado que un universitario tiene que presentar
su examen final, donde tiene que defender su tesis. Si usted no lo sabe, no se preocupe, yo tampoco sabía. Pero debido a que las exigencias de las cosas, bueno, nos llevó a ir preparándonos sobre tesis. El tesis tiene que estar aprobado. Tiene que estar aprobado local, ¿sí?, regional e internacional. ¿Sí? O sea, es decir, lo que usted va a defender, si usted va a defender una sola palabra, tiene que estar aprobado localmente, ¿sí?, en tu país y también en otros países. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Que coincida, pues. Entonces, el diccionario te aporta una información generalizada que todos han aprobado, está consensado, vaya pues. ¿Sí? Y ese es lo que le otorga legalidad en una creencia. Si hay una persona que cree en algo, pero nada más es una sola persona que cree en algo. Si una persona dice, yo veo moscas y yo no veo nada y todo lo demás, nadie ve nada, para decir, este está loco. ¿Sí? Los locos las personas se consideran locos cuando no hay nadie más que respalde lo que dice. Ese está loco. ¿Sí? Y en muchas ocasiones el cristianismo es considerado que está loco. Pero no porque no lo respalde, hermano, nadie. No. Lo que Dios dice, Él lo respalda, hermano. Lo respalda en lo físico, en lo terrenal. Y Dios lo respalda en lo celestial. Y todos nosotros lo respaldamos. Yo lo respaldo. Amén. Pero obviamente, el que no le agrada la idea, desde luego que no lo va a respaldar. ¿Sí? Eso también es respetuoso uno en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que sí vamos a respaldar? Es que esté en el diccionario. Entonces, lo que le acabo de dictar, ¿sí?, y con toda paciencia y lentitud, vaya pues exagerando, ¿sí?, dictándole para que usted lo tenga en su cuaderno, y cada ocasión que usted le falte fe, usted vaya ahí y chéquele qué significa la fe. Pero la fe, ¿como qué? Como fruto del Espíritu. Es decir, estamos poniendo la base de la fe, que es la fe en acción, que ya estamos en Hebreos 11:1. Todavía no entramos en esa cita bíblica. Estamos solamente estableciendo fundamento de lo primero. ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos a ir en esta fe. Pero antes de todo, vamos a checar tantitito, ¿sí?, en relación a lo que acaba de mencionar, en relación al dictado. Creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior. Eso es cierto. Toda la humanidad tiene fe en algo. Hay diferentes religiones, el Corán, el panteísmo en la India, ¿sí?, el cristianismo en México. Bueno, el cristianismo está expandido en todo, ¿sí? El Islam, hermano, es una religión. ¿Sí? Todo eso. Y hay muchísimas que podemos mencionar, más sin embargo, todos están, hermano, dirigidos a la fe. Muchas personas, hermano, o sea, muchas religiones, inclusive han matado en el nombre de Cristo. ¿Sí? Han matado, por ejemplo, en tiempo de la Santa Inquisición, nada más para poner uno de los ejemplos. Si se murieron miles y millones de cristianos, lo mataron en el nombre de Cristo, fíjense nada más, porque creen tener la fe en Cristo matando a las personas. Esa sí es una locura. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién sigue creyendo que es lo correcto? Bueno, Dios tenga misericordia. ¿Sí? Dios tenga misericordia, y de verdad, hermano, todo aquel que dice que tener fe necesita, de verdad necesita tener el conocimiento en relación a la fe. Bueno, está bien, entonces, ya ven, uno es, la fe está basado, ¿sí?, en el creer de un solo Dios verdadero, ¿sí? Esa es nuestra fe de nosotros. Hay otros que tienen muchos dioses, ¿sí? Muchos dioses, y usted sabe, la religión tradicional tiene bastantes ídolos, ¿sí?
hay millones de ídolos, millones de dioses. Eso sí le pueden decirle diositos. Puede decirle millones de diositos, muñequitos, trapitos, dibujitos, ¿sí? Fotografías, como tú quieras. ¿Sí? Diositos chiquititos, cuando tú quieras echar la basura no pasa absolutamente nada, nada. ¿Sí? Son diositos. Pero hay un solo Dios, el Dios verdadero. Su nombre es Yahvé o Jehová de los ejércitos. Ajá. Eso debemos tener bien en mente, ¿sí? Si usted es inteligente, anote en su cuaderno, porque usted no tiene la capacidad, porque albergamos en nuestra mente mucha información. ¿Sí? Todos los días, hermano, nuestra mente es bombardeado por un sinfín de información, y esa es la razón por lo que no podemos, o sea, regularmente no guardamos la información que realmente vale la pena. O sea, es decir, no atesoramos, hermano, la información que vale la pena. ¿Sí? Ok, entonces hay un Dios verdadero y hay muchos diositos. No te equivoques, el Dios del cristiano es un Dios verdadero, es un solo Dios llamado Jehová de los ejércitos. Amén. Muy bien. Segundo punto. Dice que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos. Aquí es el asunto de tener un diosito y de seguir un conjunto de principios religiosos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hombre ha hecho muchas cosas tratando de agradar a Dios. Y esto no solamente de una religión, ¿sí? Vemos tan solo en nuestro territorio mexicano, encontramos, hermano, muchas cosas, hermano, que el hombre hace tratando de agradar a Dios, ¿sí? Uno de ellos se ve arcos donde quiera, ¿verdad? ¿Sí? Se adorna, se riega flores, se va en el cementerio y cosas como esas, hermano, que no tiene que ver absolutamente nada en relación a la fe. No tiene nada que ver. ¿Sí? Absolutamente está a miles y millones de kilómetros para entender qué es la fe. ¿Sí? No tiene que ver. También el cristiano viene también con su ramo de flores en el altar. ¿Sí? Tampoco tiene que ver con eso. Sí, las flores se ven muy bonitas, pero déjalos en su lugar. Allá en el jardín se ven perfectamente bonitas. No las maltrates. ¿Sí? La fe no tiene que ver con un ramo de flores. Nada. Ni con una caja de chocolates. Tampoco. Ni siquiera tiene que ver con el dicho de mi boca, la fe. ¿Sí? Entonces, como que ya dice uno, bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con la fe? Pues vamos lentamente. No es un ritual, hermano. No, desde luego que no. No es un ritual, ¿sí? Sino antes bien, vamos más adelante, hoy no llegamos. O normas de comportamiento social e individual. Hasta en este punto, dice de normas, un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital. Ajá. En esa norma de comportamiento social, ¿a qué se refiere esa norma? ¿Sí? Eso básicamente tiene un significado muy grande. Ese conjunto de normas, de comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento? A veces, hermano, el hombre va vestido de una determinada forma, hermano, ¿sí? Aquí es donde viene la situación grave para el hombre, ¿sí? A veces el hombre se viste de monje, ¿sí? Y porque su religión así le exige que se viste de monje y que camine, hermano, hace como monje, así como un monje loco, pues ahí va, ¿sí? Y dice, ese sí tiene mucha humildad, ese sí tiene amor, ese sí tiene paz por la forma, cómo se comporta, se agacha, es más, cuando saluda, deme tu mano, espero que te lo hayas lavado, así, ese sí es puro amor, ¿sí? O sea, y muchas otras cosas más, con una cachucha arriba, una cosa puntiaguda como cono de palomitas y cosas como eso, hermano. O otras como una vestidura, hermano. Nosotros pensamos que ese es el que tiene mucha fe.
¿sí? Nosotros también pensamos, hermano, un hombre con una barba caído hasta acá. Ese es el que tiene mucha fe, el que tiene mucha relación personal con Dios. No, no. Ese, a lo mejor en ese momento a uno le duele. Oye, pues entonces, ¿qué es la fe? Bueno, pues no importa si le duele. Aquí lo que importante es la verdad, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Dice, además de esto, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Nosotros las personas, la humanidad, tenemos nuestra fe en muchas cosas. Cuando hay muchos dioses es un problema verdadero, ¿sí? Y si hablamos un poquito sobre guerra espiritual, atrás de toda esa miseria, hermano, del falta de conocimiento, se encuentran las obras maquiavélicas de Satanás, quienes autorizan y quienes hacen, hermano, los ídolos, la idolatría, porque el hombre para creer algo tiene que tener la escultura. Primero hace la escultura, ¿sí? Y después se vuelve cultura. Cuidado con esto. Primero se hace ¿qué cosa? La escultura. Primero creas un mono y después te autoengañas y se vuelve cultura. El problema con la cultura es que ya se vuelve legal, obligatorio. O sea, el diablo bien astuto, ¿verdad? Y cree que nadie lo descubre, ¿sí? Entonces se vuelve obligatorio la cultura, hermano, inclusive por causa de la cultura, hermano. Hay ya días festivos en relación a la escultura, pero camuflajeado en la cultura, ¿sí? En cada lugar se celebran ya aquello que le conoce como santo patrono. ¿Y qué quiere decir santo patrono? Número uno, a ver, denme otra vez su mano. Como es santo, arrodíllate, híncate, agáchate, ¿sí? Obedécele. Eso es lo que quiere decir. Santo. Y luego, como es tu patrón, sujétate a él, es el algo superior. Ahora nada más analiza ahí donde vives. ¿Qué es lo que le llaman santo patrono? Son palabras compuestas que debes de saber. Y la Escritura dice que solamente delante de Jehová de los ejércitos, toda rodilla paralizada se doblará delante de Dios. Inclusive Satanás va a doblar su rodilla delante de Dios. Amén. ¿Sí? Y también manos caídas se levantarán en la presencia de Dios para alabar el verdadero Dios. No es un diosito. No son muchos diositos, es uno nada más. Pero esto comenzó como una escultura y luego se volvió obligatorio a través de la cultura. ¡Ay de aquel que rompa de uno de estos monos, porque entonces va derecho a la cárcel! No, es cierto. Y eso vendrá tiempos. Va a ir de tiempo en tiempo avanzando. ¿Y por qué tocamos este tema dentro de la fe? Porque la fe, hermano, la fe del hombre está disperso en cachitos, ¿sí? Cuando no te resulta una cosa, ¿sí? Que ahora le voy a quitar esto para que se pueda mirar, ¿sí? Cómo la fe se dispersa, ¿sí? Vamos a utilizar algunos artefactos para esto, ¿sí? Por ejemplo, el Dios del amor, ¿sí? El ídolo de la prosperidad, ¿sí? El ídolo de la lluvia, ¿sí? El ídolo del amor, o sea, la piedra. Hay muchas cosas. Si no te funciona uno, le dirigimos una plegaria a esto. No te funciona, bueno, entonces a esto. Si no te funciona esto, a esto, ¿sí? Y te vas agarrando de todo esto, y esa es una fe dispersa. Estamos enfocando, aventando lamparazos a ver quién nos echa la mano en una determinada necesidad. Y muchas de esas necesidades no tienen nada que ver con la fe, ¿sí? Y una de las cosas que no tiene que ver con la fe es cuando se te acaba el alimento en tu casa, ¿sí? Cuando se te acaba el alimento en la casa. Otro que no tiene que ver con la fe es que si cuando te duele la espalda, te acuestas a dormir y te levantas bien tarde, te duele la espalda de tanto dormir, ¿sí? Y dices, ayúdame, Diosito, quítame ese dolor. Pues levántese temprano, ese dolor, esa pereza se va a ir, ¿sí?
Es que, Señor, ayúdame. Ya no tengo nada que comer, se me acabó. Pues, ¿cómo no se te va a acabar? ¿Sí? Te quedas hasta tarde viendo la televisión, te levantas tarde, no te vas a trabajar, te corrieron de tu empleo. Resultado final, no vas a tener nada que comer, no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con tu disciplina. ¿Sí? Entonces empezamos a buscar diositos que nos resuelvan un problema, cuando el verdadero problema es la carencia de la disciplina. No estamos hablando de disciplina, estamos hablando de la fe. Pero ¿dónde parte todo esto? ¿Dónde mengua la fe del creyente, hermano? La iglesia pasa por esa situación. Muchas de las cosas, hermano, que requiere de la fe, no lo tomamos como fe. Y muchos de lo que realmente es, lo buscamos como no es. Y lo que es, hermano, pues ahí nos vamos perdiendo poco a poquito. Vamos a ver ahora qué ocurre en esto. ¿Cómo puedo edificar, hermano, de creerle que hemos creído en el Señor Jesucristo? Primero vamos a establecer la gramática, la aplicación de la gramática. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Sí? Es el problema gramatical. El diablo también cree en Dios. ¿Sí? El diablo cree en Dios y la Escritura lo dice. Y ese no es asunto, hermano, ni de discusión ni de discrepancia. El diablo cree en Dios, desde luego que sí. ¿Sí? Cuando la iglesia, cuando una persona ha venido a los pies de Cristo y creyendo en Dios, esa persona cree en un Diosito chiquitito, un Dios lejos. Una persona está aquí en la tierra y un Dios que está, quién sabe dónde está, porque ha creído en Dios. Dios quiere que cambiemos. La humanidad sabe que hay un Dios y por lo tanto cree en Dios. Cree en Dios, pero en un Dios que no demanda ningún compromiso, ningún cambio elemental en la vida. En un Dios, hermano, pasivo, porque eso es lo que nosotros queremos, un Dios pasivo que no te diga absolutamente nada. ¿Sabes quién es un padre de familia bien buena onda? Aquel que no te dice nada. Ajá. Pero luego los muchachos crecen todos odiosos contra el papá o la mamá porque le dieron su embarazo para que se corrija. Ay, no, mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. O cosas esto como semejante. Ah, el pastor no. Ese pastor yo no lo quiero así. Porque siempre nos dice cosas que no nos gustan. ¿Sí? Dice que cuando Jesús llegó, hermano, a predicar en un lugar, espíritus malignos, hermano, se rebelaron contra la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son los que no le agrada, hermano, la exhortiva? Los espíritus malignos que están metidos en la persona, a estos no le agrada. ¿Sí? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué nos vienes y nos atormenta? Para la gente que no ha creído en el Señor Jesucristo, es un tormento. El espíritu maligno se rebela contra la palabra. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la gramática. Lo primero que tenemos que cambiar es nuestro sistema neurolingüístico. Como cambiar el que no puedo, como el que sí puedo. Como el que no quiero, como el que sí quiero. Cambiar lo negativo en positivo. ¿Sí? Cambiar la palabra en. Y ahora utiliza la a. ¿Sí? Creer en Dios. Todo mundo cree en Dios. El diablo también cree en Dios. Y él está bien contento que creas en una diversidad de dioses. Cree en dioses. Te pone aquí uno. Este es para el dinero en casos desesperados. ¿Sí? Este es el de enfermedad. Este es para tener muchas vacas. Este es para las gallinas. Este es para los conejos. Estos son para los burros. Y cosas como estas. Digo, el que quiera tener burros, pues. ¿Sí? Así sucesivamente le va atribuyéndole un cierto carácter milagroso a un cacho de imagen o un mono creado con la misma mano del hombre. Es increíble que el hombre se autoengañe.
Es increíble que la hechura de su propio mano, al rato, hermano, uno lo está venerando, por decirlo de esa manera. ¿Sí? Y eso a lo mejor todavía, pues sí, desde luego que sí. Pero para que la llaga sane hay que sacar lo podrido. Y lo podrido, eso es aquello que no nos hace nada provechoso. Nosotros sabemos que no es provechoso, pero la mente engañada se conserva en una condición aceptando algo que no es verdad. A veces nosotros sabemos que lo que decimos no es verdad y nos mantenemos y nos aferramos en aquello que sabemos que no es verdad como una verdad. Una mentira es inventada, una verdad siempre existe, una mentira es simplemente una mentira, no existe. ¿Sí? Entonces cambiamos la palabra en la palabra a Dios. Dios quiere que le creamos a Dios. Entonces la palabra en lo cambiamos por la palabra a, por la letra A. Por eso se cambia la gramática. En, luego a es diferente. Vamos a creerle a Dios. ¿Sí? Porque creer en Dios es tener un sentimiento. ¿Cuántos tienen un sentimiento de que tienen fe en Dios? ¿Cuántos tienen fe en Dios? Nadie contesta. Pero en realidad la mayoría de nosotros tiene ese concepto, cree en Dios, tengo fe en Dios. Y es una palabra que te va a llevar, hermano, al fracaso. Porque estás tomando a Dios como un sentimiento. Dios no es un sentimiento. Dios dice es una ley. Eso sí ya cambió. Dios es una ley. Dios es un mandamiento. Dios es un precepto. Dios es una ordenanza. ¿Sí? Dios es un estatuto. Eso es. Dios no es una imagen. No es un hombre barbón, de barba de chivo, por aquí colgado hasta abajo. No es así. Eso es una mentira, es una escultura. Es una mentira. ¿Sí? Dios tiene 5 fases mínimos emanados de lo que se le conoce como ley. Dios es ley. Dios es orden. Amén. Eso es Dios. Ahí es donde vamos a comenzar. Creerle a Dios, ¿sí? Creerle a Dios que Él te va a sanar, ya es don de la fe. Pero para tener el don de la fe, primero tengo que desarrollar la fe en el poder del Espíritu. ¿Qué es desarrollar la fe en el don del Espíritu? Vámonos a ver, hermano, porque esto nos va a poner bien interesante. Porque en realidad todos podemos tener el don de la fe. ¿Sí? Pero si tenemos primero la primera semilla, que es hermano, la fe en el Espíritu. ¿Sí? Que el fruto del Espíritu. Pero ¿cómo comenzamos entonces? Entonces vamos a comenzar por acá. Nos vamos a comenzar por la cita bíblica de referencia. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. 3:12 de Colosenses. Le vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. ¿Sí? Colosenses 3:12. ¿Por qué tenemos que darle lectura a la palabra de Dios? Porque tenemos que estar plenamente identificados que qué es la fe. 3:12. El que lo halle, dele lectura o le vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ándales, ahí nada más nos vamos a detener. Fíjense lo que dice la palabra, que nos tenemos que vestirnos. Todo aquel que quiere tener la fe, todo aquel que quiera tener el fruto del Espíritu Santo, en mi persona, ¿cuántos quieren tener el fruto del Espíritu Santo? Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar de vestidura, vestíos. ¿Sí? Todos nosotros, para llegar a los pies del Señor Jesucristo, venimos arrastrando una vida del pasado.
lleno de amargura, amargados, enfermos, tristes, cansados, fatigados. Pero eso está derivado porque traíamos una vida lleno, hermano, de miedo, de ira, de odio, de rencor, de resentimiento. Cosas como esas, hermano, veníamos, hermano, arrastrando en la vida pasada, es decir, cuando no conocíamos de la palabra de Dios. Eso era nuestro estilo de vida. Y venimos en Cristo Jesús, y ese estilo de vida tiene que cambiar en el nombre de Jesucristo. Amén. Tiene que cambiar no como un sentimiento, sino como una realidad. El hombre, hermano, que no amaba, tiene que aprender a amar. Y la palabra amar tiene que aprender a perdonar. Amén. Ahí comenzamos, aquí ya comenzamos como un lío. Cuando Jesús habló en su ministerio, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, Jesús dijo así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. ¿Sí? El que robaba no robe más, el que odiaba no odie más. Ahora va a hacer todo lo contrario. Ahora, en el arrepentimiento, el que odia tiene que reconciliarse con Dios y luego reconciliarse con la persona que odiaba. Ahora tiene que aprender a amar. A veces nosotros decimos, perdonarle yo a este loco, ni muerto, decimos. No, pues claro, si de vivo no perdonas, menos de muerto. De muerto te vas derechito al juicio de Dios. Y después del juicio al infierno. O sea, no hay otro camino que seguir. ¿Sí? Así que, hermano, aquí nos vamos a dar cuenta, como dice la palabra de Dios, que el hombre que ha creído en Cristo tiene que vestirse de una vestidura nueva. Dice santo, es decir, apartado del pecado. Dice de entrañable misericordia. ¿Sí? Que nosotros debemos de considerarnos que en otro tiempo, hermano, algunos de nosotros veníamos en pecados grandes, muy grandes. Unos son homicidas, otros son violadores, otros hermanos son homosexuales su vida, ¿sí? Otros se dedicaban a la prostitución, otros hermanos en el asalto, en el robo, en el secuestro y cosas como eso. Les estoy mencionando a otros en el adulterio, en la fornicación. Y cosas como esas, hermanos, donde Dios nos rescató. Dice que Dios nos ha rescatado del lodo cenagoso. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios dice que tengamos misericordia. Si Dios nos perdonó nuestro pecado, ¿sí? Que éramos agresivos, desleales, sin afecto natural, ¿sí? Éramos esa persona en otro tiempo. Ahora Dios dice que tengamos misericordia de los que se comportan de la misma forma. Por eso que ese es el segundo mandamiento según el libro de Marcos capítulo 12 versículo 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y un segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios dice que tengamos misericordia de nuestro prójimo, aunque hoy veamos, hermanos, que andan en el alcoholismo, en la drogadicción, en algún tipo de pecado grande. Dice: ten misericordia de ellos, así como yo tuve misericordia de ti. Tienes que amar, tienes que orar, tienes que interceder, tienes que ayunar a favor de ellos, para que ellos también les resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo en su mente y en su corazón. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora tenemos nada más el primero, misericordioso. Yo le pregunto, ¿usted tiene fe en Cristo Jesús? ¿Le cree a Dios o crees en Dios? Si le crees a Dios, ¿ya oró usted por los enfermos? ¿Por los drogadictos? ¿Por los alcohólicos? El que dice creer, tiene que creer en Dios y tener fe, pero que no se preocupa por nada, a este no tiene fe. A este tiene un sentimiento de fe. No lo digo yo, dice la Escritura. ¿Sí? Por eso es que no es lo que yo digo, ni lo que tú piensas, ni lo que el hombre dice, ¿sí? Ni los grandes eruditos de la palabra dice. Es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Cuando nosotros vayamos a ver y a buscar el dato, la información sobre la palabra misericordia,
nos vamos a dar cuenta. Usted busque en su diccionario ahí, busque lo que quiere decir misericordia y te vas a dar cuenta que está pegado al segundo mandamiento. El que viola el primero, el que viola el segundo mandamiento, viola el primero. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos a lo que miramos? Dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cada palabra es un dato. Con todo tu corazón, ese es un dato. Con todo tu alma, segundo dato. Con toda tu mente, tercer dato. Con todas tus fuerzas, cuarto dato. Que amerita un estudio por separado. Que amerita saber qué es amar a Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con toda tu alma. Referencias, citas bíblicas, existe. Muchas citas bíblicas de referencia para saber qué es cada uno de ellos. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, solamente diciendo, es solamente un sentimiento, con la intención de tener un conocimiento. Pero hasta ahí usted no tiene el conocimiento. Usted llega al conocimiento cuando usted discierne cada uno de ellos. Es cuando llega en el conocimiento y usted comienza a ponerlo por práctica. Y también ahí se va a dar cuenta si usted ha puesto por práctica lo que ha estado tanto diciendo o simplemente usted no ha puesto en práctica nada. Amén. Vamos a ver. Ese es el primero. Vámonos al segundo. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad. Ándele. ¿Sí? Lo tenemos que hacer sin hipocresía, con benignidad. ¿Sí? Con un corazón bueno, con un corazón sincero. ¿Sí? A eso abarca la benignidad, ya lo vimos el día de ayer, estuvimos analizando. Dice de humildad. ¿Sí? Eso también ya lo vimos. ¿Sí? Los videos anteriores hemos hablado de la humildad. Dice de mansedumbre. Eso también ya lo vimos. De paciencia. Gloria al Señor. ¿Sí? Tener fe, hay que tener estas cualidades primero. Porque si no la tenemos y dices que tienes fe y ni siquiera sabes qué es la mansedumbre ni la humildad, hermanos míos, entonces estamos faltos de entendimiento. ¿Sí? Ok, seguimos adelante. Dice de paciencia. Luego dice, versículo 13, soportándonos unos a otros. Aquí está. Soportándonos unos a otros. Pero aquí la palabra soportándonos unos a otros. Aquí solamente tenemos el puro dato. La fuente de información. Soportándonos unos a otros. Pero dice uno, en el matrimonio vamos a empezar. Aquí vamos a abarcar hasta el matrimonio. Dice, ¿cómo quieres que soporte a mi marido si es un borracho? Si es un adúltero, si es un drogadicto. Por eso, cuando dice Dios, dice, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, tu prójimo, ¿sí? No es la palabra de Dios no dice tu semejante. Porque tu prójimo es tu prójimo. Y tu semejante es una cosa diferente. ¿Sí? Tu semejante es aquel, es decir, un toro con otro toro, una vaca con otra vaca, un burro con otro burro, son semejantes, o sea, los dos son la misma categoría de animal. ¿Sí? Entonces nos vamos al cristianismo, tú eres cristiano, el otro también es cristiano, también es muy buena onda, ¿no? A veces sí amamos a la gente de nuestro mismo nivel, de nuestro mismo carácter. Hermano, Dios te bendiga. Pero usted ve que viene una persona que tiene una tremenda necesidad, hermano, que viene con ropa, hermano, decadente, que viene romeando de tanta necesidad de ira o de enojo, hermano. ¿Sabe qué hacemos? Salimos huyendo y usted nada más saluda al puro hermano. Usted está falto de entendimiento, usted está violando el segundo mandamiento, porque el segundo mandamiento dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como te amas, atiende a esa persona que viene con necesidad. Si es que tienes fe, ¿sí? Atiende a esa persona. Llévelo a una regadera que se bañe. Dele ropa nueva. Déselo. Cámbialo.
Dele de comer, compártele de la palabra, para que también él pueda disfrutar. He aquí todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Pero eso es mi testimonio de que soy un hombre de fe. Pero si yo digo que tengo fe y no soporto a nadie, no soporto ni lo de mi casa. Llegamos en la casa, hermano, si el esposo o el esposo es converso al cristianismo y llegas a tu casa, ¿sí? Encuentras a la esposa bien enojada y no lo soportas y lo corres. Por amor de Dios, no estás dando testimonio de que tienes una vida cambiada en Cristo. Viceversa. Si el hombre no es cristiano y la mujer cristiana, dice la palabra, gánatelo sin palabra. ¿Qué quiere decir con eso? Pues no le digo nada, pues que se quede, que se pierda. No está diciendo eso. El que tal piensa, no le ha amanecido. La palabra de Dios que está diciendo es lo siguiente: mujer, ¿tú sabes tus obligaciones como mujer? Sí, voy a hacerle de comer. ¿Sí? Ay, de comer, ok. Esa es una responsabilidad. A veces la esposa, hermano, para el esposo inconverso, enojada, ahí está la comida, come. ¿Sí? ¿Qué tipo de acción o qué tipo de trato le estás dando? ¿Sí? ¿Ya lavé tu ropa? Plánchalo. Se duermen en camas separados. El matrimonio no consiste solamente de preparar la comida, de lavar la ropa. La esposa tiene otras responsabilidades en el matrimonio. En el hecho conyugal, la esposa tiene una gran responsabilidad. Huir de esa responsabilidad es empujar la otra parte a ir a buscar otro lugar, lo que no tiene en casa. Y dice, es que es un adúltero. Sí, pero tú lo empujaste. Tú lo empujaste. Cuando dicen amén. No estamos hablando del tema del matrimonio, pero fíjate cómo echamos a perder. Es que eres así, sí, pero tú lo hiciste así. Pero yo tengo fe en Cristo que lo va a cambiar. No, te estás mal. Es que Cristo lo va a cambiar un día, sí, cuando tú cambias tu actitud. Cuando tú asumas tu responsabilidad. Cuando tú le entiendas lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú no seas un sentimental teniendo a Cristo como algo, como un sentimiento. Como un pensamiento nada más, como una emoción. Cuando tú tengas fe y seas hacedor de la palabra, ese día tu matrimonio será matrimonio. Amén. Ese día tú mostrarás a la humanidad que tienes fe en Cristo Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Cristo te será dado, porque tienes fe. Ay, Dios santo, hasta escalofrío me da, hermanos. No estoy dando, casi quiero hacer una campaña. Quiero predicar abiertamente, pero eso es una enseñanza. Una enseñanza. ¿Cómo? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la persona? ¿Por qué el diablo está interesado que tú le creas en esto? Al último, hermano, usted no recibe nada porque tu fe está disperso. No estás haciendo lo que debe de hacer. Es que yo no sé por qué no cambia mi esposo. Si yo le traje la mejor flor allí en el altar, pastor. Ahí le puso una flor bien bonita, pastor. Y ella dio una ofrenda, pastor. ¿Por qué mi esposo no cambia? Porque usted no cambia. Porque usted quiere buscar un cambio de la vida de su ser querido, hermanos, haciendo un ritual. Haciendo un ritual así no va a cambiar nada. Discúlpame. Y eso cuando menos la iglesia del ministerio lo sabe. ¿Quiere usted traer ramo de flores en el altar? Hágalo, se ve muy bonito. ¿Quiere colgar globos? Hágalo, también se ve muy bonito. ¿Quiere usted entrar arrastrando de rodillas hacia el altar? También hágalo si usted quiere. Usted se siente cómodo, pero eso no va a cambiar nada. Porque el principio de las cosas es que nosotros demos testimonio de una vida transformada. ¿Cómo? La esposa, vamos a hablar de la esposa. ¿Sí? Pero cuidado, cuando hablamos de la esposa no hablamos de la esposa. Estamos hablando de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice claramente:
Dice por el lavamiento, por el agua, por la palabra, porque Dios viene, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, bien lavado con la palabra de Dios. La iglesia, ¿sí?, representa la mujer, o la mujer es la parte femenina para con Dios. Entonces no solamente es hacer comida. Cuando se prepara el alimento se debe de preparar bien. ¿Sí? A veces hasta el huevito, ¿no?, lo hace enojado. Pone así con el aceite crudo, agarra el huevo. Toma, cómetelo. Yo estoy cumpliendo como esposa, dice. Flamante esposa. ¿Sí? Una ciencia para hacer un huevo todo batido y feo, mal oloroso. Y cree que está cumpliendo con sus obligaciones. Pastor, yo cumplo con mis obligaciones. ¿Sí? No usted cree que Dios lo va a justificar. Si yo lavo los trastes, lo mete en el agua, lo pone ahí todo oloroso, todo choquilloso. Si yo tengo mi cama, pero todo como donde duermen los puercos. Ni sábanas tendidas, hermano, todos arrugados, todos apachurrados. Nadie tiene ganas de dormir en ese lugar. Prefiere uno dormir en el jardín, cuando menos allá en el parque. Hermanos, ahí pasan diariamente los barrenderos a la barrera y están limpios. ¿Y crees tú que con eso das testimonio? Que vienes a la iglesia, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposo. No va a cambiar, estás equivocado. Llegas a tu casa como madre o padre de familia, le das un coscorrón a tus hijos, chamaco burro. A veces la mamá le dice, ay, chamaco, eres igual que tu papá. Ya me lo cambia. ¿Sí? Cristo, cambia a mi hijo. No, Señor, no va a venir. Él no va a venir a cambiar nada. Es tu responsabilidad, es una delegación de responsabilidad para ti. Señor, mi hijo es un vago, es un rebelde. Yo he llegado a la iglesia diciendo, mi hijo es un rebelde. Le digo, sí. Sí, hermano, sí es rebelde. Bueno, te dejo ahí mi hijo para que tú lo compongas. No, fíjate que no. Deja a tu hijo que se vaya allá a jugar fútbol. Quiero hablar contigo porque este niño rebelde, ese muchacho rebelde, ese joven adolescente rebelde, es tu imagen, es tu espejo delante de Dios. Así como miras a tu hijo rebelde, así eres tú delante de Dios, rebelde. Tú echaste a perder el regalo que Dios te ha dado. En el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3, versículo 1, 2 y 3, pues usted va a leer allí. Herencia de Jehová. Son los hijos. Tú estás echando a perder tu herencia. Cuando usted va al banco a cobrar una herencia, ¿me pagarán a mí? ¿Me darán la bendición, el recurso de esa herencia? No. ¿A quién se lo van a dar? ¿A quién pertenece? Tus hijos te pertenecen. Es tu herencia tuya. Y tú lo echas a perder. Cuídate. Porque no vas a cobrar tu herencia. No se te haga raro que cuando estés viejo, ¿sí?, y ya no puedas trabajar, todos te abandonen. ¿Sí? Hoy miramos el día, hermano, problemas de esa naturaleza. Carencia de la fe en Cristo. Carencia del fruto del Espíritu Santo en la vida de la persona. ¿Seguimos? ¿O ya nos dolió? Ya nadie dice amén. Amén. Espero que hayan ofrendado antes porque esto ya se me enojaron. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros, dice la palabra de Dios. No estamos tan equivocados cuando comenzamos a decir qué es la fe. ¿Sí? Si alguien tiene queja, no ande divulgando todo su queja. A veces la mujer sobre todo anda diciendo a todo el mundo, mi esposo no sirve para nada, no tiene trabajo, es un vago, es un borracho, un bueno para nada. Le anda regando su chisme donde quiera. Todo el mundo sabe que el esposo de fulana de tal es un vago. Y la persona que le escucha ese mensaje también, hermano, empieza a hacer lo mismo contando donde quiera. No sabe que la vecina que vino a quejarse es una vaga. ¿Qué está haciendo de casa en casa regando su chisme?
El esposo en ese momento, si está dormido, pues gloria a Dios, no está regando nada. A lo mejor está trabajando, está luchando, buscando la forma de salir adelante, pero bueno, el chisme ya está. Todo aquel que haga tal cosa, aún siendo creyente o creciendo creyente en Cristo, hermanos, está equivocado. Ha errado el camino. No tiene la cualidad de ser un soldado de Cristo. Amén. No es discípulo de Cristo. Dice la palabra de Dios. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Ándele, ahí vamos. Sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? De amor. De amor. Versículo 14. Que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando no hay amor, ya volvemos a decir, el amor como fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, y el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Ahí comenzó. ¿Sí? Y vamos a terminar con fe, porque la fe, hermano, tiene que ver directamente con el amor. Pero vuelvo a lo mismo, no el amorcito, no mi vidita, esa no, porque la palabra diminutivo es característica básica del sentimiento. Y el sentimiento solamente lo tiene el hombre. Por ejemplo, 14 de febrero. Una justificación para embarazarse muchas jovencitas. ¿Sí? Mi amor, mi vida. Ahí viene con ramo de flores, porque él quiere el tremendo. Justificándose porque es 14 de febrero. ¿Sí? Ahí vienen los chocolates, ahí vienen los pastelitos, ahí vienen todo lo demás para convencer. No tiene que ver, hermano, con el amor pagano, el amor de Jesucristo, porque el amor de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es un amor sacrificial, según la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 1, 2, 3, 4, lea todo el capítulo, ahí está. Porque de nada sirve, dice, que el hombre tuviera todas las cosas, ¿sí? Que tuviera los dones, discernimiento, fe, pero si no tiene amor, viene haciendo nada. Metal que resuena, címbalo que suena, pero nada es. El amor es perdonar. El que tiene fe, perdona. Si usted es una persona, hermano, que fácilmente perdona cuando le ofenden, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿es correcto que tengo que perdonar hasta 7 veces? Pedro así como que dice, híjole, hermano, chavales, Jesús, es mucho, ¿no? O sea, como que yo a la primera le corto las orejas. Pedro como mocha orejas, dijo, 2, 3 te perdono, pero la tercera te mocho la oreja y la lengua también. ¿Sí? Jesús le dijo, Pedro, espérate, ¿quién te dijo eso? ¿Cómo el diablo te vino a engañar y te dijo hasta 7? Ay, Señor, entonces, ¿que sea menos? No, dijo. Jesús dijo, no, más yo os digo 70 veces 7. Si la misma persona, a la misma hora te ofenden más de 400 veces, perdónate. Pero nosotros nada más te cierra un ojo a alguien porque le metió una mosca, dice, ay, esa hermana, ya no, yo creo que no me quiere. Ay, válgame Dios. Yo creo que no me quiere, ¿sí? Ay, me odia. Ay, sí, hay otro. No, tú tienes un Dios de sentimiento, tú tienes un Diosito, te han enseñado un Diosito. Dale un besito, Diosito. Cuando tienes un problema, es grande tu problema. Y un Dios chiquitito que no resuelve absolutamente nada. ¿Sí? Eso se debe a que tú has sido adorador de esculturas. Y no un Dios que te demanda una disciplina céntrico, Cristo céntrico. La palabra dice, vosotros sois mis discípulos, hombres discipulados a mi carácter, a mi mandamiento. Pero nosotros vemos, ay, mi chullito. Ay, tu chullito. ¿Qué chullito, ni 8 cuartos? Dice que Cristo
es Rey de reyes y Señor de señores. Y está sentado a la diestra del Padre. No es Chuyito, ni es Diosito. Es Rey de reyes y Señor de señores, dice Apocalipsis. Quítate de tu mente la idea de que le sirves a un Diosito. Dice que para que nosotros seamos discípulos de Él, la palabra discípulo es una palabra compuesta, habla de discipulado. ¿Sí? Habla de una persona disciplinado que sigue a Cristo. Cuando dicen amén. Amén. Ahora bien, tener fe no está obligado uno. Es a tal grado que cuando Jesús comenzó a hablar del pan y le dio de comer y habló del pan del cielo, mucha gente, es más toda la gente que estaba con Él, se levantó y se fueron y dijeron a sus discípulos: Señor, Señor, la multitud se va y todavía no han ofrendado ni diezmado. Digo, Jesús le dijo: también vosotros queréis ir, pues id. Órale, órale. Si ustedes no son capaces de entender, de disciplinarse a esta palabra, entonces agarre sus cosas y váyase. Eso le sucede también a la iglesia. Mientras es una oración y le calma su dolorcito, como una aspirina, ¿sí? Calma su dolorcito, no hay ningún problema, ahí está. Pero ya cuando se trata, hermano, de meterse a fondo y de hablarle conforme la palabra de Dios, entonces agarra su pasita y ahí nos vamos, chiquito, ya no regreso. Después lo vayas por ahí, hermano, bien perdido en el mundo, y le preguntan: ¿por qué no regresó a la iglesia? No, es que el pastor, es que no, hombre, la hermana predica bien duro. La palabra de Dios, horrenda cosa, dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Él tiene el poder para quitarte el alma y de mandar tu alma al infierno, al lago de fuego. ¿Ese no es duro? ¿Sí? Eso no es duro, pero el diablo nos tiene bien, hermanos, bien engañados. Pero bueno, vamos a seguir adelante, dejemos el paso al diablo. ¿Qué podemos hacer? Pobre diablo, ni hace nada, pero pues total. Dice: y sobre todas esas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor, es el amor. Perdonar. El que tiene fe, perdona. Pero vamos a la otra cita bíblica, porque Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, 17. ¿Sí? Vamos a buscar ahí en su Biblia. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pura, pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto es, que esta palabra va para aquellas personas que tienen y sienten la necesidad de un Dios verdadero. El que no tiene, ni quiere y desprecia a Dios, no son para ellos. Ese es para ti, mi hermano, que tú tienes esa necesidad. Es para ti que tú andas buscando incansablemente la verdad. ¿Cómo le hago? Muchos de nosotros nos preguntamos y hacemos preguntas a una diversidad de personas y decimos: hermano, ¿cómo le hago? Yo quiero servirle a Dios, pero no sé dónde comenzar. Pues comienza perdonando. ¿Sí? Queremos a veces predicarle a las personas allá afuera. Hermanos, no nos llevamos bien aquí adentro en nuestra propia casa. El juez por su casa comienza. ¿Sí? Empieza a orar unos con otros, el esposo con la esposa. El esposo le perdona a la esposa le perdona al esposo. Los esposos del matrimonio hablan con sus hijos, se reconcilia. Y así sucesivamente va en conquista todo alrededor. ¿Sí? Primero los de Jerusalén, y luego los de Samaria, y luego todo el mundo en forma de espiral. ¿Sí? Vamos alcanzando a los demás, pero con nuestro testimonio. Porque si no hay ese testimonio, hermano, ¿con qué ganas usted va a decirle que Cristo le ama? Cristo cambia. Sí, ni tú estás cambiado. ¿Sí? Tú estás lleno de enojo, lleno de ira, lleno de celos. ¿Cómo? ¿Vos si le dices a los demás que Cristo cambia? No. Primero somos nosotros. Y después a los demás. Amén. La palabra de Dios está más que claro diciendo, dice: pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, que viene en el trono de la gracia, es pura, pacífica, amable, benigna,
lleno de misericordias, buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Eso es tener fe. A veces decimos, es que yo no sé si tengo fe. No digas si tienes fe. Si tú dices, yo tengo fe, no, pues no vale. Tú lo estás diciendo. ¿Sí? Muéstrame que tienes fe. Muestra tu fe por las buenas obras, dice. Pero luego nosotros somos muy inteligentes y decimos, no, pero si yo tengo fe, pues no son por las obras, porque nadie es salvo por las obras. Bueno, es que nuestra falta de entendimiento no es culpa de Dios. Nuestra obra tiene que ver con la fe. ¿Sí? Tiene que ver el crecimiento de la semilla de la fe. El fruto de la fe primero comenzó con una semilla. ¿Y dónde comenzó la semilla? Por el amor, perdonar. Ahí comenzó todo. Cuando el hombre perdona, entonces, hermano, la persona, aunque sienta que no tiene fe, este hombre está lleno de fe. Está lleno de fe, tiene bondad. ¿Sí? Tiene carácter para someter lo más animal de sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe. Pero todavía no terminamos. Ya, como que eso están pensando, y qué bueno, ya terminamos. Pues no. Primera de Pedro 4:8. ¿Sí? Ahora nos vamos bien lento porque si no, nada más no le entendemos y queremos ir como que si le metiéramos hasta cuarta para irnos rápido. ¿Sí? 4:8. Primera de Pedro 4:8. Dice la palabra de Dios. Y ante todo sed entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Ay, viene ese pastor otra vez. Ay, no ve que no tengo dónde alojarlos. Dios mío. Señor, yo te amo. Quítame ese pastor de encima. Amo a Dios, pero no quiero ver al hermano. No quiero ver al que tiene necesidad. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Eso está grave. Dice esta cita bíblica y nos hace reflexionar. Y ante todo, dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que, ¿pero qué es el amor? Pues ese ferviente amor. La palabra ferviente quiere decir, es como cuando yo tengo hambre, digo, porque a veces me entra un hambre, tengo bastante hambre. Y por lo regular, no ando buscando, ¿verdad? La olla ahí donde está la comida, no, agarro tengo hambre y voy a comer de una manera inmediata, pero no ando buscando la carne asada y todo lo demás, no, yo tengo hambre, agarro mi bocolito, me lo como y ya, satisfacer mi hambre. Pero como tengo ferviente hambre, yo voy a comer con muchas ganas. La palabra ferviente quiere decir algo que no deja para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Sí me entiende? Ese lo cantamos, ¿verdad? ¿Sí? Es hasta canto tenemos de eso. ¿Sí? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy te has dado cuenta que has ofendido a alguien o has pecado contra Dios. Dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuentas. Venid luego, sé ferviente, acércate a Dios. Ese es ser ferviente. Luego. Si te has ofendido con alguien o has ofendido a alguien, no dejes más días. Sé ferviente. Vete, córrele, porque eso te afecta. ¿Sí? Pedís y no recibís porque pedís mal. No tienes fe. No tienes fe como fruto. ¿Sí? Dicen, no, yo tengo fe para que se mueva la montaña. Sí, pero fundamento de fe no la tienes. ¿Sí? Así que tu fe se va a derrumbar en cualquier momento. La palabra ferviente quiere decir luego. Si te llevas mal con tu esposa, con tu esposo, reconcíliate. Si tus hijos no están de acuerdo contigo por alguna situación, reconcíliate. Hijos, si no estás de acuerdo con papá, con mamá, reconcíliate. Ya. Sé ferviente en el amor. ¿Sí? Y ante todo es tener vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es cierto. Cuando nosotros nos reconciliamos, porque amamos,
entonces la persona dejará de cometer pecado en contra de nosotros. Porque mientras nosotros, hermano, no nos reconciliamos con las personas, aquellas personas quienes hemos ofendido o que nos han ofendido, esas personas siguen pensando mal de nosotros. Sigue inventando, sigue pensando, hermano. Nosotros somos piedra de tropiezo para otros porque no nos reconciliamos. Cuando vamos y hablamos con ellos y le decimos que nos perdone por cuanto le hemos ofendido y que le perdonamos las ofensas que ellos nos han hecho, en ese momento, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí? He aquí se rompe la cadena, el vínculo de odio, de rencor, de todas las cosas que podrían venir en tiempos postreros. A esa persona no tendrá argumento de estar diciendo y regando, hermano, males que nosotros hemos cometido a tal persona con otros. Dice, cubrirá multitud de pecados. No estará maquinando en su mente cómo se va a vengar en contra de nosotros. Nosotros no tendremos una vida llena de temores. A eso se refiere. ¿Sí? Muchos de nosotros, hermanos, tienen temores, tiene opresión, depresión, tiene ansiedad. ¿De dónde viene todo esto? De la falta, hermano, de fe. Porque la fe, su principal fuente de la fe es el amor. Todavía no terminamos. Seguimos adelante. ¿Sí? Dice la palabra, dice hospedados unos a otros sin murmuración. Todo lo que hagamos no tiene que ser en el resentimiento, ni en la ira, ni murmuración. Dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos con otros. ¿Sí? Un mandamiento, Jesús da un mandamiento nuevo. Que nos amemos, quiere decir que nos perdonemos unos para con otros. Ese es el mandamiento nuevo. Luego, dice también Romanos 13:8 y versículo 9 y 10. Pero ¿para qué queriendo tantos versículos si no le entendemos? No debáis a nadie. ¿Sí? El centro de ese versículo dice, no debáis a nadie. Si amas, si tienes fe, procura pagar tus deudas. Y lo primero que tenemos que pagarle nuestra deuda es a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6, 7, 8, ahí en adelante hasta el 11. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Sí? Vosotros habéis robado a Dios. Y dijisteis, ¿cómo le hemos robado a Dios? En vuestro diezmo y vuestra ofrenda. Nosotros nos hemos dedicado a trabajar cuando estamos sanos. ¿Sí? Nos dedicamos a trabajar y nunca nos acordamos de Dios. El único tiempo que nos acordamos de Dios es cuando nos enfermamos y entonces tenemos a un Dios de sentimientos solamente. Y decimos, ay Diosito, sáname porque estoy enfermo y yo quiero seguir trabajando, ignorándote. ¿Sí? Sáname, por favor. Eso es lo que le decimos. Cuando le decimos Diosito, es un Dios, tú quieres un Dios sin compromiso. ¿Sí? Tú quieres un Dios que no está dispuesto a obedecerle en nada. ¿Sí? Pero Dios, hermano, permite la circunstancia porque le hemos desobedecido. ¿Sí? Dice, no debáis a nadie. Si nosotros tenemos fe, debemos procurar primeramente ante todo ponernos a cuentas con Dios, entregar la 10ª parte, lo que a Dios le corresponde, su ofrenda de paz y tu primicia, aunque se enoje. Luego, acto seguido, págale a Coppel, págale a Electra, págale a Banorte, págale a Bancomer, ¿sí? Págale al Banco Azteca, ¿sí? Págale al abonero, ¿sí? Paga el ventilador, paga el refrigerador, paga tu cama, paga tus zapatos, paga tu ropa, porque a veces lo que traemos puesto todo es fiado. Y le decimos a Dios, Señor, yo te amo. Yo te amo, Señor. Sí, se ve, hasta lo que traes puesto. ¿Sí? De veras. Dice la palabra de Dios, este libro, Romanos capítulo 13, es libro de la ley. Es libro de la ley. Y si no pagas, ay Dios, mira, ¿sabe qué? Mejor voy a leer. Mejor te voy a atormentar más. Te voy a atormentar un poquito más porque esto está terrible. ¡Ey! ¡Ojo!
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Parafraseado. De modo que el que no pague su deuda corre el riesgo de que lo demanden y lo metan a la cárcel. Si amamos, tenemos que pagar. Espérame, estoy parafraseando. De modo que al que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo.